Bien, buenas tardes. Pues estamos hoy con el doctor Alberto Constante, amigo y pues, gran conocedor de la filosofía en general y de la filosofía en México. Y vamos a hablar un poco sobre la recepción de Heidegger en México, y pues él ha sido uno de los protagonistas de esta historia. Entonces, Alberto, pues muchas gracias por estar aquí y por aceptar este diálogo. Y la pregunta inicial pues, sería ¿cómo has visto tú esa recepción que Heidegger ha tenido en la filosofía en México, principalmente en la UNAM, donde tú estuviste muchos años, pero también en general en otros ámbitos de México? Bueno, primero, pues, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es así como muy agradable venir aquí a Puebla, ¿no? Me encanta, es una ciudad maravillosa y la universidad me gustó mucho, ¿no? Y bueno, mis amigos están aquí también, ¿no? Y bueno, la recepción de Heidegger en México me parece que fue muy malhadada, ¿sí? Es decir, vino con muchos problemas, ¿no? Sí, parece que, digamos que esta suerte de errores, de comprensión, de entendimiento, siempre acompañaron a Heidegger. Nos siguen acompañando, ¿no? Es como una especie de estigma de la propia filosofía de Heidegger, ¿no? Primero la incomprensión, absolutamente, nadie entendió nada, absolutamente nada, ¿no? En México me parece mucho más grave todavía, porque además se suman muchas cosas, ¿no? Primero, México en 1935 apenas estaba haciendo una ciudad, un país, ¿no? No existía propiamente un país, ¿no? Ni siquiera estaba conformado, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, sí, por ejemplo, es muy curioso que haya habido un profesor, ¿sí? Alberto Aguilera, que dio clases en la Facultad de Filosofía, ¿sí? Sobre ser y tiempo. Y estuvo hasta 1934, ¿sí? Finalmente desapareció. ¿Qué pasó con este hombre? No sabemos nada. ¿Qué pasó en la facultad? Como no hay memoria tampoco, no hay memoria escrita, no hay memoria de vamos, en la biblioteca, nada, absolutamente. Es como una especie de aparición, se supo, se dijo y desapareció. Es como si fuera de otro mundo, de otro planeta, de otra dimensión, ¿no? Es decir, un ser que llega y no existe y de pronto está hablando de Heidegger en 1927, ¿eh? Es decir, se ve que el hombre sabía alemán, leyó a Heidegger y lo empezó a explicar en 1927. Después desaparece y desaparece con él todo absolutamente, ¿sí? Porque Heidegger no vuelve a aparecer nunca más. Empieza a haber traducciones que venían, ¿sí? Por ejemplo, de Argentina, ¿sí? De que es metafísica, que venía de España también, pero muy aislado. Es decir, la traducción de Heidegger que se empezó a hacer fue así totalmente desordenada, ¿sí? Era como muy recurrente, ¿no? De lo que les parecía a la gente, ¿no? Recordemos que estábamos en un mundo muy convulso, ¿no? Estaba propiamente la Segunda Guerra Mundial ya en ciernes, ¿no? En fin. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Cuando llega a México, llega de la mano de Gauss, ¿sí? Y Gauss tenía todo un compromiso. Gauss tenía todo un compromiso con Ortega, ¿sí? Es decir, era discípulo de Ortega. Él venía de la Escuela de Madrid, no venía de la Escuela de Barcelona, de la Escuela de Madrid, y él venía siendo rector de la universidad. ¿Sí? Es decir, él llega, no viene como los refugiados españoles en un barco, un barquichuelo allí apretado, en un camarote o así, allí. No, él llega en avión, porque él vino a dar unas conferencias muy lindo ahí en Cuba, y después se vino a México, y después dijo, ya está la guerra civil, ya tomaron, los españoles ya tomaron, sí, el poder, sí, sobre todo la falange, pues ya me quedo aquí. Después llegan los españoles, los refugiados, ¿no? Sí, llegan pues los grandes pensadores, ¿no? Gente de mucha importancia, mucha valía, como Sánchez Vázquez, ¿cómo se llama? Nicol, etcétera, ¿no? Recasensich, etcétera. Y claro, Gauss entiende inmediatamente el momento histórico que estábamos viviendo. El momento histórico que estábamos viviendo era justamente el de que México estaba buscando su propio ser. Estaba buscando cuál es la razón de ser de un país, ¿sí? Es decir, ¿por qué somos los que somos si estamos en un país
que todos estamos saliendo de la revolución, ¿sí? De veras, ¿no? Que había 30 millones de habitantes, ¿sí? Y vamos, la gente no sabía ni qué era México, ¿sí? Sabía que era, no sé, Puebla, pero no sabía que era México, ¿no? No entendía nada de eso, ¿no? ¿Cómo conformar un país llamado México? Nada. La industria, todo absolutamente, la cultura era menos cero absolutamente, ¿no? Acordemos de que justamente el que tomó el poder, ¿cómo se llama? Cárdenas, y con Cárdenas sí llegan, arriman justamente los refugiados españoles en 1936, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí, Gauss llega en el 38. 38. Y todavía ahí Gauss entiende que hay una especie de nacionalismo, de una especie de crear un nacionalismo en México fuerte. Y claro, todo el mundo estaba hablando del ser de mexicano. Hay un grupo que se convierte justamente en la égida de este movimiento, que es el Grupo Imperión. Está Villoro, está Sánchez MacGregor, está Uranga, está Guerra, está, en fin, otra serie de filósofos, ¿sí? Y todos ellos están justamente trabajando en pos de descubrir qué es ese ser mexicano. Ya había antecedentes también, como los de Ramos, ¿sí? Caso, que hablaban justamente de esta búsqueda de la identidad, de lo que es ser un mexicano. Pero ya se estaba hablando también en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica también estaban buscando ese ser argentino, ser colombiano, etc. Es un poco, sí, ¿cómo me posiciono yo frente al colonialismo, ¿no? Es decir, muy legítimo, desde luego, ¿no? Pero Gauss entiende justamente eso. Gauss era de veras astuto como una zorra, como decía, ¿no? Entonces, claro, él entiende y junta, ¿sí?, lo que él entendió de su primera traducción que él estaba haciendo justamente ahí en Madrid y que la dejó abandonada porque se tuvo que quedar en México, y él entendió que Heidegger hablaba de la pregunta que interrogó por el sentido del ser. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Es decir, de veras, sí, es como Silvio Rodríguez, ¿no? Tanto mundo, tanto espacio y coincidir, sí, es creíble. Y claro, había una gran influencia en México también de ¿cómo se llama?, la revista de Occidente que dirigía Ortega, donde se hablaba justamente de la filosofía de Ortega, ¿no? Y Ortega siempre estuvo luchando mucho, confrontándose mucho con Heidegger. Heidegger, yo creo que lo veía así, decía que simpático, sí, pero nada más, nada. Incluso recuerdo, por ejemplo, que Heidegger daba una conferencia sobre la técnica y después, en la tarde también, Ortega también vuelve a dar una conferencia sobre eso, ¿no? Claro, los niveles son diferentes, ¿no? Si Ortega era un tipo que era muy brillante, pero era, digamos, muy efectivista, ¿no? Sí, se le ocurrían cosas, ¿no? Y en cambio el pensamiento de Heidegger es un pensamiento que se va gestando, ¿no? ¿Sí? Se va masticando, como diría un poco Nietzsche, ¿no? Se va rumiando lentamente, despacio, ¿sí? Cada una de las palabras que se están poniendo es como si fuera un gran puzzle, ¿no? ¿Sí? Es decir, de alguna manera están poniéndose, colocándose despacio, lentamente, porque hay un compromiso tremendo con el pensamiento, ¿no? Entonces, claro, Gauss ve la oportunidad de unir estas dos cosas, darle un fundamento filosófico a la búsqueda de estos filósofos mexicanos, ¿sí?, que están buscando el ser del mexicano, y entonces él se convierte prácticamente en la égida, ¿no? Sí, dirige la orquesta. Mal, muy mal, porque no tiene nada que ver. Una cosa es un pensamiento ontológico y otra cosa es un pensamiento, pues no sé, como digamos ahora, ¿sí?, decolonialista, ¿no? O colonialista, o ¿sí?, en búsqueda de la identidad, ¿sí?, que nos revele que no somos simplemente colonizados, ¿sí?, que tenemos el lenguaje de conquistador, pero no importa tampoco, ¿no? En fin, me parece que fue muy mal visto todo esto, ¿no? Es más, vamos, Heidegger ni siquiera se hablaba propiamente de Heidegger. Se habló del problema del ser, ¿sí?, de la pregunta que interrogó por el sentido del ser, pero no se entendió lo que significaba. Y después esto, cuando llegaron los refugiados españoles, claro, empezó a haber una serie de traducciones que se hicieron, ¿no? Y se tradujo, por ejemplo, sobre Dilthey, y se tradujo algunas cosas también del propio Heidegger, muy pocas, ¿no? Porque los traductores argentinos eran mucho más eficaces en ese sentido, ¿no?
no veían a Heidegger, ¿sí? Entonces, después lo que ocurre es que Gauss traduce ese tiempo. Yo puedo decir que es indiscutible la calidad de la obra, de la traducción de Heidegger. Desde luego, yo no sé si yo hubiera estado en el papel de Gauss, no sé qué hubiera hecho, ¿no? Es un libro, de veras que hoy podemos decir, con muchísimo sentido, de veras abre, ¿sí? Hiere, ¿sí?, el quehacer de la filosofía para renovar, tener una nueva forma de ver el mundo, ¿sí? Y de explicarnos y de hablar y de hacer ver que las cosas no han sido como se habían dado. Es un hito histórico, es un hito filosófico, ¿sí? Es decir, es algo grandioso, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede entonces? Bueno, hay una gran traducción, de veras con muchas dificultades, pero, ojo, eso es terrible, porque al mismo tiempo esto va a marcar durante más de 40 años, y se inició en 51, estamos hablando de la traducción que apareció en 1951, y cerca de 40 años no hubo otra traducción. Si uno quería leer a Heidegger, sí, que no fuera con unos términos totalmente, desusados, arcaicos, que nadie entendía nada, ¿no? Es decir, por mor de, no sé qué significará eso, ¿no? Cabe, yo no sé, quedaba así temblando, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo me acuerdo que yo era estudiante, yo leía a Gauss, o Heidegger en la traducción de Gauss, no entendía el español, ¿sí? Entonces, claro, yo entendía el alemán menos, entonces, yo aprendí a leer Heidegger con Gauss, pero como yo, muchísima gente abominó a Heidegger. Primero porque sí, el lenguaje heideggeriano no es sencillo en alemán, y las traducciones que hizo Gauss fueron de veras, sí, podemos decir, no malas, sino pésimas, ¿sí? Es decir, yo no quito el mérito fue enorme, pero la mala traducción, digamos el desfase que hay, explica justamente el hecho de que él no entendió a Heidegger, ¿sí? De hecho, hay muchas de sus cartas, sí, que yo tuve la oportunidad de leerlas en el Fondo de Cultura Económica, ¿sí?, en donde él justamente piensa que Heidegger es el último de los escolásticos, ¿no? Es un poco así, digo, wow, ¿cómo es el gran traductor de Heidegger? Piensa que es uno de los últimos escolásticos, no entendió nada absolutamente, ¿no? Claro, yo lo puedo decir hoy, ¿sí?, con la traducción de Gauss, ¿no? También hay que reivindicar eso, ¿no? Así, es decir, no, a mí no me gusta la traducción de Gauss, pero de veras yo no puedo dejar de pensar cuando leo de cualquier libro, cuando leo sobre todo ese tiempo, siempre estoy pensando en los términos que aprendí de Gauss, ¿no? Es decir, y eso es muy lamentable eso, ¿no? Porque te va sellando, te va formando, ¿no? Entonces, para mí, de veras, ser cabe, ser en el mundo, bueno, desde la traducción del título, el ser y el tiempo, ¿sí? Es decir, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué los artículos? No sé, no entiendo por qué, ¿no? ¿Por qué le puso los artículos? ¿Sí? Era un gran traductor, ¿eh? O sea, ¿sabía alemán? Claro que sí, sabía alemán. ¿Por qué se los puso? ¿Quién sabe? Por arbitrario, ¿no? ¿Sí? Porque no entendió Heidegger, ¿sí? Es decir, yo creo que sí siguió en la lógica de una ontología. Y por eso acusó a Heidegger de ser justamente el último de los teólogos, o el último de los tomistas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que eso de veras creó toda una brecha generacional, porque la gente era muy difícil entrar a Heidegger, ¿no? Muy difícil leerlo. Y después las otras traducciones que vinieron, como Introducción a la Metafísica, que es metafísica, el prólogo y el epílogo, en fin, todas esas, tampoco eran grandes traducciones, ¿no? Es decir, hechas un poco casi como un amigo que traducía, por ejemplo, no sé, a Foucault, que traducía escribiendo en la máquina, ¿no? Ok, ¿no? Entonces a mí me parece que todo eso hizo que marcara, digamos, un derrotero muy equívoco. La gente no quería saber nada de Heidegger. ¿Por qué? Porque era muy difícil leerlo en español. Entonces, claro, se imaginaban que en alemán era peor. Y después llegaban noticias de que era un lenguaje muy nuevo, muy novedoso,
que inventaba conceptos, que los conceptos que se estaban trabajando, sí, que volvían a hablar de esencia, de existencia, era otra cosa. Y después, para el colmo, cuando hubo estos filósofos, por ejemplo, los del grupo Hiperión, que leen a Heidegger, algunos que leen un poco a Heidegger, sí, lo leen en la, digamos, en la atmósfera existencialista que había marcado Sartre. ¿Sí? Es decir, pues sí, está bien que lo lean así, pero que está mal a todas luces, porque justamente Heidegger lo que va a escribir es un artículo diciendo, sí, ¿cómo se llama? Este caso sobre el humanismo, ¿no? Donde justamente hace una crítica a que su filosofía no es existencialista ni es humanista, ¿sí? Y hace una crítica devastadora, ¿sí? Que va muy congruente con todo lo que había planteado ya desde ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay un tercer equívoco, ¿no? Un primer equívoco, entenderlo en el tono de un, ¿cómo se llama?, tomista. En segundo lugar, se me olvidó, la influencia de Ortega Set, que se daba a través de la revista de Occidente, que todo el mundo leía porque era muy famosa y Ortega tenía un peso enorme específico. Y entonces, claro, todo el mundo va viendo a Heidegger como un circunstancialista, ¿sí? Lo cual es terrible. Y tercero, leerlo en la solfa, ¿cómo se llama?, existencialista, ¿no? Cuando se sabe que tuvo una affair con los nazis, eso también, otras cosas, en México no, ni siquiera afectó, a nadie le molestó nada, absolutamente, es como que, nada, ¿no? Hubo más problemas, por ejemplo, en, ¿cómo se llama?, en Europa que en México. Incluso en toda América Latina me parece que tampoco, ¿no? Es decir, se hablaba un poco, sí. Bueno, se sabía que le habían quitado las cátedras, que le habían prohibido, ¿cómo se llama?, dar clases, etcétera, que le iban a quitar la biblioteca, pero nada más, ¿no? Es decir, ahora es cuando se ha hecho mucho más ruido, ¿no? Sí, mucho más ruido, sobre todo a partir de Farías, ¿no? Es decir, Farías se encuentra, es un oportunista y entonces justamente lo que sale es a la palestra diciendo toda la filosofía heideggeriana hace un tiempo no es otra cosa más que los prolegómenos al nacionalsocialismo. Bueno, hombre, cada quien busca su sitio de historia, ¿no? Sí, como sea, o de lugar, ¿no? Y esto ha dado pie a que muchos estén, veas, hurgando, ¿no?, para ver si hay una coma mal puesta, si no tiene los antecedentes, si de veras se ocultó en toda esa trama, ¿cómo se llama?, lingüística, ocultó, el Heil Hitler, ¿no? Sí, y claro, digo, lo que pasa es que, claro, para entender todo esto necesitaríamos haber vivido, no sé, lo que se vivió en Alemania, ¿no? En 1933, ¿no? Es decir, de veras, o sea, ¿qué es lo que estaba pasando anteriormente, de la Primera Guerra Mundial, las sanciones que se le pusieron al pueblo alemán, y lo que sucede cuando viene Hitler a acceder al poder, etcétera, etcétera, en una votación absolutamente democrática sobre el poder, y bueno, ok, viene todo ese horror, ¿sí? La pregunta es si de veras fue un nazi, ¿no? ¿Sí? Están todas las anécdotas, ¿no?, de las manos de Hitler, qué sé yo, ¿no? Es decir, uno puede, vamos a hacer muchas cosas, pero pues esto está como Untergrass, ¿no? Así, cuando se empieza a descubrir que él era, ¿sí?, de las comunidades hitlerianas, él se adelanta y dice, no, sí, yo pertenecí, yo lo siento mucho, yo no quería, ¿sí? Y después con Habermas, ¿no? Así, que cuando le enseñan, sí, su nota de que era del miembro del nacionalsocialismo, ¿no?, él se lo come, ¿no? Es decir, vamos, estas cosas suceden, ¿no? No porque espantarse tanto, absolutamente, ¿no? Pero bueno, todos estos fenómenos hicieron que en México no se leyera Heidegger. Se leyó mal, de mala calidad, no hubo traducciones, no hubo una escuela propiamente, solamente, por ejemplo, había dentro de Uranga, que fue uno de los que escribió mal, vamos, confundido absolutamente por el existencialismo francés. Él estaba mucho más imbuido, ¿no?, como todos absolutamente los del grupo Hiperión. Y después también puedo pensar que el otro que leyó a Heidegger fue Ricardo Guerra, que daba un seminario, ¿sí? No tuvo mucha repercusión,
porque él pues, daba un seminario, ¿sí? En las conversaciones en Radio UNAM, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sobre Hegel, ¿no? Entonces era así, mortales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé, no hubo nadie, ¿no? Nadie tuvo la fuerza, nadie tuvo el compromiso, ¿no? Era un poco más como cruzar, simplemente nada más sí, un espacio, ¿no? El propio Gauss dio algunas conferencias, dio algunos cursos sobre Heidegger, pero después inmediatamente se fue a hacer su propia filosofía, una filosofía circunstancialista, de época, de momento, incluso pensando que la filosofía simplemente era una confesión, ¿no? Esto ya se acabó, absolutamente, ¿no? Si pensamos que la filosofía es confesión, bueno, pues entonces confesémonos y ya vamos a filosofía, ¿no? Pero muy lamentable, ¿no? Incluso los homenajes que se le hacen a este Gauss son muy tristes, ¿no? Al final, sí, yo leí un homenaje que le hicieron y el único que parece un homenaje realmente filosófico es el Villor. Los demás, muy lamentables, el Shirao, Rossi, Salmerón, todos, muy tristes, es decir, sí, era un gran profesor, pero pues era un mal filósofo, escribía mal también. Hay una carta en donde le dice, oye, ¿qué le pasa a Gauss? Que no sabe que se tienen que utilizar verbos. Sí, en el fondo de cultura, está la carta. Entonces es un poco terrible todo eso, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es lo que sucede un poco para volver a la parte importante, ¿no? ¿Por qué no se lee a Heidegger? Porque, primero, nadie sabía alemán. Segundo, nadie se dedicó a estudiar alemán en serio. Tercero, no había alguien que dirigiera esta orquesta y que dijera, oiga, vamos a hacer esto. El primer libro que trató de ser serio fue uno de Sánchez Magrego, que se llamaba Acoso Heidegger, ¿sí? Que es, de veras, muy triste. Después hubo uno más serio, que fue de Santander, del profesor Santander. Extraordinario, filosofía de la praxis, ¿no? Extraordinario, sobre todo para ese momento, ¿no? Y después, de veras, sí, casi nada, ¿no? Después, solamente hubo un profesor, sí, que realmente se atrevió de veras a pensar a Heidegger, a hacer traducciones, a trabajar en serio, a crear un seminario, a fomentar el estudio del alemán, a provocar justamente en los estudiantes, sí, una corriente de pensamiento, la corriente de importancia del pensamiento heideggeriano, y ese es el señor Ángel Scholz, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Y es el único que ha hecho esto, ¿no? Así, lamento que te lo diga aquí, ¿no? Pero es que es cierto, es la única verdad. No hay más. Fuera de ti, no ha habido alguien que haya creado, no solamente ha creado un posgrado en fenomenología y hermenéutica, ¿me explico? Y es decir, y han creado muchas tesis sobre Heidegger muy importantes, muy buenas, de veras indiscutibles, ¿no? Entonces hay una corriente ahí, hay un compromiso. ¿Qué es lo que sucede? En México eso ha escaseado. No hay una tradición filosófica, ¿sí? Y ese es un problema, porque siempre estamos así, a la buena, a la primera, ¿no? Hoy es Derrida, mañana es Deleuze, pasado mañana es Foucault, y después, pues no sé, ¿cómo se llama? Sí, el italiano Agamben, Espósito, ¿de qué hablan? No importa, porque está a la moda, ¿no? Sí, pues sí, ya lo decía Heidegger, ¿no? Sí, el estar a la moda es importante, ¿no? Y en México eso es la filosofía, estar a la moda. No hay tradición filosófica, no hay un empuje filosófico. Cuando llega Heidegger, no hay una tradición filosófica. Esto es muy lamentable, es muy lastimoso porque hasta la fecha no hay una tradición filosófica. De veras, hay un profesor también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que dice que todos somos sucursaleros, ¿sí? Es decir, somos sucursales de, ¿sí? En tu caso no. En tu caso, ¿por qué no es una sucursal heideggeriana? Porque aquí se ha pensado la fenomenología en Solfa Heidegger, ¿sí? Y en momentos también con ¿cómo se llama? Concursos, ¿no? Pero vamos, me parece que hay una propuesta diferente, ¿no? Hay un compromiso diferente ahí, está creando una tradición, eso que carece absolutamente en todo el país, no solamente en todo el país, sino de veras casi me debería de hablar de que en toda Latinoamérica. ¿Sí? Nos compramos el hecho de que no podemos escribir más que ensayos, nos compramos el hecho de que tenemos que estar siempre a la moda, nos compramos muchas cosas, ¿no? Que están dadas justamente
desde este mundillo en el que las naciones, todas latinoamericanas como la de México, desde 1930 y tantos, están formándose apenas como países, ¿no? Pues claro, no hay nada absolutamente, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Bueno, y un poco por todo lo que has señalado, creo que no lo mencionamos al inicio, pero escribiste un libro hace ya casi una década sobre eso, ¿no? Precisamente sobre la recepción de Heidegger en México. Y el título llama la atención porque es uno de los imposibles de la filosofía ante Heidegger, ¿no? Sí. O sea, un poco por esto que has señalado, en ese sentido sería, digamos, como el ámbito imposible de sí. recepción. Sí, porque, claro, ahí digo otras cosas, ¿no? Pero sí, de hecho es esto, ¿no? Es decir, hay una imposibilidad, ¿sí? Que se creó históricamente para entender un pensamiento tan refrescante, tan nuevo, tan distinto, tan revolucionario, que es el pensamiento de Heidegger, ¿sí? Todavía a la fecha llama la atención, ¿sí? Yo recuerdo que una vez di un curso que me pidieron para darlo, no sé, los sábados, ¿no? Había que iban a hacer, ¿cómo se llama? Creo que 5 clases, terminaron siendo 20 clases, iban a ser de 1 hora, terminaron siendo de 4 horas, ¿no? Si sobre Heidegger, iban a ser 50 alumnos con 300, ¿no? Es decir, llama la atención Heidegger, sí, claro que llama la atención. Sí, hay algo de intuición que uno entiende ahí, ¿no? Algo se está gestando en ese pensamiento, algo que nos conviene a nosotros pensar, algo que nos hace que podamos cambiar nuestras perspectivas de subjetivación, su perspectiva de objetivación, etc., ¿no? Es decir, me parece que estos impedimentos que se fueron creando por las cuestiones históricas, políticas, sociales y culturales en México fueron los imposibles, son los imposibles, de ahora, ¿sí? De veras, siguen siendo ahora. Hoy, por ejemplo, no digo, sin ánimo de una crítica, pero hoy, por ejemplo, lo que venden mucho en las facultades es la teoría queer. Está bien, me parece muy bien, hay que estudiarse y todo eso, ¿no? Pero creo que nada más, ¿no? Sí, que ya nadie más lee nada, absolutamente, ¿no? Y los profesores están así sacando sus cursos para ver, pásenle, por favor, pásenle aquí, ¿no? Aquí regalamos calificaciones o algo así. Y lo que empieza a verse fuera de ahí es Heidegger, justamente, ¿no? En otras cosas, por ejemplo, los imposibles que yo diría justamente es una industria editorial muy anquilosada, muy lamentable, muy de equipo, muy, digamos, de ese talante mexicano del ninguneo, ¿no? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hago simplemente el caso que menciono en ese libro también, es el de Rivera, ¿no? Rivera, durante 25 años intentó publicar la segunda traducción de Heidegger con base en un seminario con lingüistas, con gente que sabía alemán, etcétera, con gente que estuvo con Heidegger. Él mismo estuvo con Heidegger. No fue de oídas, él estuvo estudiando con Heidegger. No solamente eso, sino además tenía la autorización de Heidegger. Una carta en donde Heidegger autoriza y pide al Fondo de Cultura ¿cómo se llama? Por cuestiones de actualización nada más, ¿no? Es decir, cada época tiene sus guiños a su propia época. Cada traducción tiene sus guiños a su propia época. Entonces ya después de 30 años, pues bueno, de 25 años se podía pensar que había cambiado el mundo, ¿no? Entonces pide que se haga esa traducción, que no se publique, lo intenta 3 veces y siempre se perdieron, ¿sí? Los avances. Y en la última todavía hay alguien que dice, es que se montó en la traducción de Gauss, como si fuera un plagio, ¿no? ¿Sí? Era un plagio a la letra, ¿sí? Entonces, claro, se quedó fuera, ¿no? Entonces, hasta que finalmente, en una feria de Frankfurt, ¿sí? Hay un acuerdo en donde, ¿cómo se llama? Niemeyer acepta que haya una segunda traducción para que se va a publicar nada más en la Universidad de Chile, y sí, el comité, y entonces se publica. La carta que escribe el rector al Fondo de Cultura para que le permita
publicar la traducción, es de una honda tristeza, de un pedimento que por favor es el trabajo de la vida de un profesor muy importante. De veras a mí me conmovió. A este editorial no le conmovió nada absolutamente, porque siempre... ¿Qué es lo que pasaba? Gauss hizo una introducción hace tiempo, una introducción que no introducía nada y que era más oscura que la traducción de él ese tiempo, ¿no? Entonces yo nunca le entendí nada, pero claro, era un éxito editorial, una introducción que nadie entendía con una traducción que nadie entendía, y seguro vendía pero como pan caliente, ¿no? Podemos ver ahora no sé cuántas reimpresiones hay, ¿no? 600, 1000, no sé cuántas, ¿no? Una locura absolutamente. Claro que no van a dejar el mercado, ¿no? ¿Qué importa la cultura si está en el mercado, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, se publicó esta, se plasmó y después Trotta la retoma, ¿no? Pero es muy lamentable eso, que se tardan 25 años, ¿sí?, en aprobar una segunda traducción. Fue la primera traducción, la de Gauss, la primera traducción de Ser y Tiempo. Bueno, la primera fue de Japón, ¿sí? La segunda fue la de Gauss, y después nada, ¿no? Klosowski intentó hacer una traducción en francés de Heidegger, y finalmente tampoco, pero después hubo una traducción también de Ser y Tiempo, también en España, en fin. Pero todas esas cosas son las que marcan, ¿sí?, y sellan un destino, al final de cuentas, ¿no? Son esos imposibles, de que no puedes romperlos al final, ¿no? ¿Sí? Ese es un problema serio, ¿no? Entonces, claro, Heidegger de veras ha sido muy complejo entenderlo en México, muy complejo aceptarlo, aunque sí puedo sentir que muchísima gente, muchísimos estudiantes intuyen que hay algo que no se ha vuelto a repetir y que no se volverá a repetir, porque de veras, como decía, ¿no?, Hanaldo, como decía cuando estaba leyendo Heidegger, el rey secreto del pensamiento, ¿no? Sí, el rey secreto. Me sigue pareciendo a mí que es la de la revolución. No hay nada absolutamente ahora, yo creo, que se escape a la influencia de Heidegger, ¿no? Es impresionante. Pues Alberto, muchas gracias por esta excelente introducción, precisamente para tener este panorama sobre la recepción que ha tenido un pensador como Heidegger en México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.